diálogo sobre copla, poesía, música y diversidad y análisis y opinión con la perspectiva del tiempo. Así fue el evento Soneto Verde, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento y celebrado en la Biblioteca Municipal. Pueden ver el desarrollo de la jornada en este programa especial. Recitando un poema y a partir de ahí vamos viendo. Alguien dijo que solo 3 verdades son seguras: la vida, el amor y la muerte. Y teniendo en cuenta que eché en falta verte, no pude recordarte, contenido en atadura. ¿Perdura pues la memoria de un sueño que fue olvidado nada más despertar? ¿O se mantienen vivas en el corazón de aquel fuego esas 3 verdades que no alcanzamos a recordar? La vida sin buscarlo crece, dejando verdes brillos, y un silencio que entre grillos germina y florece. El amor colorea y sostiene como rosas y raíces, y aunque perfume todo lo que dice, a veces también quema y también duele. La muerte es el principio de todo, aunque con un dulce sabor al final. El por qué tus besos saben a lodo y por qué tu mirada saben a sal. ¿Perdura pues la memoria de un sueño que fue olvidado nada más despertar? ¿O se mantienen vivas en el corazón de aquel fuego esas 3 verdades que no alcanzamos a recordar? Suena el trabajo en la voz del capataz, suben las redes, la pesca va a comenzar. Los niños se acuestan pronto, la isla, buscando la madrugada. Duermen los vientos, la barca rema en el mar. Queda en la arena marchita la soledad, el resplandor de la luna, la isla, pronto la dormirá. Entre las ramas yace una sombra de cal, blanca las hojas, el pájaro blanco está. Es el grito de la noche, la isla, buscando la madrugada. Cantan los niños, la barca vuelve del mar. Llega
Llega el trabajo que a todo va a despertar. Hay gente que tienen todo la isla y no saben cantar. Cantan los niños la 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 la. Llega el trabajo la y la 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 y la. Hay gente que tienen todo la isla y no saben cantar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, por si no me conocéis, mi nombre es Pablo Cano. Bueno, y os lo iba a presentar después, pero es que ¿para qué? Mi maravilloso amigo, pianista, productor, chelista, bueno, chelista no, mentira, contrabajista, batería, de todo, David González Moreira. Y bueno, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y obviamente a toda la gente de la organización por querer contar conmigo y con David. Para mí es un concierto muy especial porque, bueno, aparte de que todo lo que tenga que estar relacionado con la poesía, con la cultura y de una forma o de otra con mi padre, pues es emocionante. Y que, bueno, mi padre era Carlos Cano. Y bueno, ahora que estoy siguiendo sus pasos, pues el seguir este camino y en proyectos que tratan de forma, con tantísimo cariño y con tantísimo detalle todo, pues es muy emocionante. El primer poema es un poema que he compuesto yo, que habla sobre las tres verdades de las que hablaba Lorca, que es la vida, el amor y la muerte, y en base a eso se va a estructurar todo el concierto. Va a haber 2 canciones que hablan de la vida, 2 del amor y 2 de la muerte. La primera, que habla de la vida, que es la que he cantado ahora mismo, se llama La Herradura, y es una de las primeras composiciones de mi padre. Una canción que él edita en el 72 y no es muy conocida, pero a partir de ahí pues se podría decir que se estructuró tanto su futuro como el mío. A partir de ahí pasamos vamos a saltar al amor, y al amor vamos a saltar con una canción que se llama Curación. Después os contaré un poco de dónde viene esta canción y de dónde viene el resto de canciones que vais a escuchar hoy, pero Curación. Señale su herida si quiere curación, aunque le queme y escueza, será bueno para su corazón. Y si eso no sirviera, le podría recomendar que escuchase las canciones de los hombres y mujeres que están en soledad. Si encuentra la alegría buscando la pureza, piense que qué más da si el recuerdo tiene certeza de que nada es más importante que sentirse querido. Y si quiere que le quieran, quiera usted primero y sueñe con el paraíso. Para para
acaricia la sal del paseo, a usted le cura y desde la torre puede ver cuál será su ventura. Un recuerdo del ayer, un susurro en la caleta, silencio a ras de suelo, ruido en el cielo, suena la habanera. Si encuentra la alegría buscando la pureza, piense que qué más da si el recuerdo tiene certeza de que nada es más importante que sentirse querido. Y si quiere que le quieran, quiera usted primero y sueñe con el paraíso. Y si quiere que le quieran, cante esta habanera y sueñe con el paraíso. David González Moreira. Ahora voy a cantar una cosa que igual os suena, si os la sabéis, os podéis animar un poco. Si os la sabéis ayudarme, ¿no? Un poquito. La Habana, Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero. La Habana, Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero.
Estas instalaciones municipales abren hoy sus puertas a este bonito encuentro cultural. Las inclemencias del tiempo han hecho que se aplazara en primer lugar y en esta ocasión ha forzado el cambio de ubicación, no pudiéndose celebrar en los jardines de la Casa Museo Antonio La Baltasara. No obstante, el Salón de Actos de la Biblioteca acoge esta cita que fusiona la literatura y la música. Soneto Verde toma su nombre de una copla de Antonio Verde y en esta jornada se pretende reivindicar precisamente la copla como crónica sentimental y la poesía como testimonio vivo de la memoria y de la identidad, desde la literatura y el periodismo hasta la interpretación y la música. Se dan cita hoy para dialogar, reflexionar y celebrar un género que ha marcado generaciones. Soneto Verde está organizado desde el área de cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la productora cultural Arteico. Este encuentro inaugura un ciclo de actividades donde la tradición y la modernidad se entrelazan en un homenaje a la palabra y a la identidad musical. Esperemos que disfruten de él. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Muchas gracias al Ayuntamiento. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta primera edición de Soneto Verde que hemos tenido que aplazar en una ocasión y la segunda ya había que organizarla y celebrarla en este espacio tan agradable que tenéis aquí en el municipio. La cultura florece igualmente bajo techo y, de hecho, ha sido ahí, en los márgenes, en la resistencia y en la intimidad de los refugios donde se ha desarrollado casi todo el tiempo. Este encuentro nace con vocación de permanencia y lo hace como parte de un camino que ya ha emprendido La Baltasara como centro cultural que, si se sigue apostando por él, pues se va a convertir en un referente nacional sin ninguna duda, porque es un lugar precioso, no solamente por lo bonito que es sus jardines y su arquitectura, sino por lo que permite que suceda dentro cuando la palabra y la inteligencia se unen. Quería dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, que se ha volcado con esta actividad, especialmente a Pablo, que está aquí, y a María Luisa también, que sin ellos, desde luego, no podríamos haber organizado esto, que espero que os esté gustando. ¿Lo estáis pasando bien? Sí, ha estado bonito el concierto, ¿verdad? Bueno, Pablo Cano, que es una voz maravillosa, una estirpe, bueno, su padre creo que es querido por todos, y el espléndido pianista David González Moreira. A continuación vamos a un poquito de teoría, vamos a disfrutar de dos diálogos. En primer lugar tenemos a la actriz Adelfa Calvo y a Inmaculada Jabato. Adelfa Calvo creo que la conocemos todos, es una actriz malagueña con larguísimo recorrido en el teatro, en el cine y en la televisión, ganadora de un premio Goya a Mejor Actriz de Reparto y con papeles memorables en el cine, películas como El Autor o series como 30 monedas. Adelfa, por si no lo sabían, viene de una estirpe flamenca muy poderosa. Es nieta de la Niña de la Puebla, hija de Adelfa Soto. Esa herencia se siente en su sensibilidad artística y en su mirada hacia la copla que habita en su memoria y en su cuerpo. La entrevistará, tendrán un diálogo con alguna canción que también van a cantar a modo de sorpresa. Adelfa me refiero, porque aunque Inma creo que también canta bien. Inmaculada Jabato es una periodista con una gran trayectoria, una de las voces, una de las divulgadoras del género de la copla en Andalucía, con una trayectoria brillante en medios de comunicación, especialmente en Canal Sur Radio y como jurado de Se llama Copla. Ha sido reconocida con premios como el Andalucía de Periodismo, 2 Meridiana y el Premio Ferola. Su voz ha sido fundamental para que la copla se entienda también como patrimonio, como relato y como un lugar de memoria afectiva. Este diálogo, en primer lugar, que tiene una duración de una media hora, se llama Coplas Bárbaras y, bueno, pues demos un aplauso para recibir a Inmaculada Jabato y a Adelfa Calvo. Muchas gracias. Que tenemos las dos mesitas. Parece la mesita camilla. La mesa camilla, ¿verdad? Que son mesitas de Ikea, que son muy prácticas. No pesan. Bueno, la verdad es que es una tarde deliciosa. Fijaros, siempre se dice que de algo malo sale algo bueno, ¿no? Y de esa lluvia, ese tiempo inestable que está trayendo un agua, por cierto, magnífica. Es verdad que ha sido una cancelación que no hubiéramos deseado porque esto estaba pensado en otro entorno, en otro contexto tan maravilloso, pero bueno, la primavera así, de caótica y de caprichosa, y sin embargo nos ha dado una intimidad
maravillosa para vivir ese primer concierto tan emotivo, tan entrañable de Pablo Cano. Y además me ha parecido un programa precioso porque se ha empezado, fijaros, desde Carlos Cano, que los que vivimos, tenemos más años y vivimos la historia de la copla desde muy atrás, sabemos lo que supuso su padre, ¿no? En la historia de la copla desde Carlos hacia acá y antes de Carlos Cano, ¿no? El que quitó el polvo y la caspa de esa copla tan añeja y que tanto estereotipo arrastraba. Ese hombre que para los que tenemos memoria, y la memoria es muy importante para los pueblos y para la sociedad y para un país como el nuestro, ese hombre que tanto supuso para la autonomía, para la historia de Andalucía y para tantas cosas, que fue un ídolo, ¿no? Y qué bonito que un hijo, en este caso un chico joven, pues haga memoria del legado de su padre, pero desde su propia impronta y con su propio estilo, ¿no? Ha sido un concierto precioso, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito estaba planteado en 2 mesas redondas, después vienen los compañeros también, Manuel y Lidia, y vamos a empezar, Adelfa y yo, o desde mí para ella, que yo también, al ser más mayor y llevar más años, pues conozco tanto de Adelfa como ella, como actriz maravillosa, que cuando le llegó la popularidad de la tele, la de Rosario, la del Puente Viejo, fijaron personas que es mucho más joven, pero esa Rosario que nos robó el corazón a todos, cuando llega ese premio de la popularidad, de que te conozcan, detrás hay años y años de trabajo, ¿no? Desde que eras chiquitilla, que empieza en el teatro, que hace una carrera larguísima en la Escuela de Arte Dramático en Madrid, después en Málaga, con el grupo Brea Teatro, que es la historia del teatro en Málaga, etcétera, series, películas, hasta que llega ese espaldarazo de la popularidad y los premios Goya como actriz en la película El Autor, el premio Feroz, en fin, toda una carrera maravillosa. Pero los que conocemos la historia, como digo, de atrás, sabíamos que viene de una estirpe coplera maravillosa, ¿no? Su abuela, la Niña de la Puebla, a la que tuve la suerte de conocer, y tanta gente todavía, porque fue muy longeva y vivió muchos años. ¿Con qué edad murió tu abuela? Con 89 años. 89 y en el escenario, o sea, una mujer maravillosa, ¿no? Su madre y su tío Pepe y Adelfa Soto, perdón, cantantes de copla, cantadores, y su madre, directora de la Escuela de Copla de Málaga, tantísimos años, ¿no? Y ahí estaba esa estirpe, ese sello, esa voz tan característica de su saga. Cuando yo empecé la copla, como, no a mí, sino a todos que estamos aquí, a todas, como decía Vázquez Montalbán, es la caja negra, la copla es la caja negra de la memoria sentimental de este país. Todos y todas hemos crecido escuchando copla de alguna manera, en familia, en grupos, en amigos, en fin, todos y todas pues nos suenan esas coplas. Y yo en el trabajo tuve la suerte, porque es una suerte, que entre tantos encargos y tantos contenidos distintos de radio y televisión, siempre estaba de alguna manera la copla, ¿no? La radio con Mar de Copla, un programa que ha sido uno de los más, yo creo que el más que más tiempo ha estado en antena, y luego se llama Copla en la tele, en fin, mucha copla. Gracias a esa copla, insisto, mucho conocimiento, pero no solamente del género, sino también un soporte maravilloso para analizar qué nos contaban esas canciones y esas letras que hemos crecido escuchando. Y mire por dónde, en ese Mar de Copla, en la radio, siendo Adelfa, muy jovencita todavía, me habla alguien de que había hecho una campaña contra la violencia machista, ¿sí?, con letras de copla, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, eso fue, creo que en el 2009, algo así, que de repente son coplas que tenemos en el hipotálamo, que son las bandas sonoras de nuestra vida. Yo me he criado entre el flamenco y la copla y las vas tatareando sin saber muy bien qué estás diciendo, porque son versos, son poesía, y un día de repente te encuentras diciendo barbaridades como échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena y hasta escúpeme, y tú dices, ¿cómo? ¿Pero qué estamos diciendo? O sea, es que, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos aceptando sin darnos cuenta? Y a raíz de ahí, pues se nos ocurre a Rocío Graciani y a mí hacer una serie de camisetas que dice no debía de quererte y por eso no te quiero. Maravillosa, ¿eh? Eso tiene un aplauso. Por mí no cuentes la arena del mar, por mí no seas capaz de matar.
Los amores matan, el se acabó, que ahora se ha puesto tan en boga, pues hace ya mucho tiempo que lo hicimos, y la marca se llamaba Soy Flamenca, ya no tanto por el flamenco, sino por la actitud de cuando de arremangarse. De decir, ¿qué? Hasta aquí hemos llegado, aquí ya no se canta más, y si lo cantamos es porque sabemos que es poesía hecha, pero por lo menos saber lo que estamos diciendo. Pues esto que dice Adelfa tiene que ver con Carlos Cano, tiene que ver con Martirio, incluso tiene que ver con Rocío Jurado, ¿eh? Ya algún día, pues si tuviéramos tiempo, lo hablaríamos, porque de pronto se le da una vuelta a esta historia, se pueden seguir cantando las coplas, que son maravillosas, y lo sabe Lidia, por ejemplo, que está aquí, que tiene un podcast súper exitoso de coplas, una persona que es muy joven, y la gente joven le encanta, pero tenemos que saber qué estábamos escuchando, porque eso eran muchas de esas coplas, los mensajes que llegaban a las mujeres de entonces. Tú que eres actriz, acostumbrada a entrar en los personajes de tantas mujeres, había como dos tipos, hay dos tipos de mujeres en la copla, la que la canta y la que la protagoniza, ¿no? También las que la cantan tenían su cosa, ¿no? Pero me ha gustado eso, que has acordado de ese estribillo que decía, no debía de quererte, y por eso no te quiero. Porque la copla de verdad dice... No debía de quererte, y sin embargo te quiero. Por encima de todo lo que... ¿Te acuerdas un poquillo más de la letra, más larga que yo? Sí, tú la tienes, ¿no? Era un poquillo más, que me gusta cuando llega al final. Vives con unas y otras y nada te importa de mi soledad. Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar. Llorando junto a la luna, me dan las claras del día. Mi niño no tiene padre, qué pena de suerte mía. Anda, rey de España, vamos a dormir. Y sin darme cuenta, en vez de una nada, yo le canto así. Te quiero más que a mis ojos. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me salten los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo... ¿Qué me dicen? La poética de la copla iba dictando la conducta de las mujeres. Lo podríamos hacer como desde Martirio hacia acá, que tiene un espectáculo magnífico, os lo recomiendo que lo veáis, porque ella, aunque el mensaje sea el mismo, se distancia desde la ironía, desde el doble sentido, incluso desde esa mirada que te hace alejarte de las cosas y decir, un momento, maravilla de letra, maravillosa, y bueno, sabemos, las coplas son obras de arte, pero cuidado lo que estaban diciendo. Fijaros que si querías pertenecer esas mujeres al grupo social o ser aceptada, tenías que ser lo que esperaban de ellas, de la madre, de la esposa, de la amante incluso, si te de la salías religiosa, de ella. efectivamente, o sea que todo iba marcado por la conducta, por el patriarcado que iba marcando un poco lo que teníamos que hacer. No hay una protagonista de la copla empoderada. No hay una copla protagonista. Hay algunas coplas, algunas, pero la mayoría de ellas siempre es buscando pues, ese consenso, esa aprobación de lo que las mujeres tenían que hacer. Hemos cogido algunos ejemplos y le hemos llamado coplas bárbaras para que, insisto, de alguna manera quede en el aire, que es lo único que pretendemos esta tarde dedicada a la cultura, a la poesía y a la música. La poesía puede ser una perversión. Algunas coplas muy conocidas, pero cuidado, igual que la que ha cantado ahora Adelfa, claro, que ha dicho que me paren los pulsos, o sea, me muera. Sí, no, que me muera si te dejo de querer. Si te quiero más que a mi vida, al aire que respiro, a la madre mía. O sea, todo en función de ese amor. En el colmo de la sumisión ya es pedir migajas en el amor, ¿no? O sea, uno ama
Una ama, uno quiere y espera correspondencia. Si no se da, pues mire usted, mala suerte. Pero pedir migajas, ¿hay coplas que piden migajas? Sí, claro. ¿Adelfa? Sí, sí. A ver. Mira, por ejemplo, esta es muy fuerte. Si tú me pidieras que fuera descalza, pidiendo limosna, descalza yo iría. Si tú me dijeras que abriese mis venas, un río de sangre me salpicaría. Si tú me pidieras que al fuego me echase, igual que madera me consumiría. Que yo soy tu esclava y tú el absoluto, Señor de mi cuerpo, mi sangre y mi vida. Y a cambio de esto, que bien poco es, oye lo que quiero pedirte a mi vez. Dime que me quieres, dímelo, por Dios, aunque no lo sienta, aunque sea mentira, pero dímelo bajito. Te será más fácil decírmelo así. Y el te quiero tuyo será para mis penas lo mismo que lluvia de mayo y abril. Ten misericordia de mi corazón. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Dímelo, por Dios. Muy fuerte. Antes decía que Adelfa como actriz conoce lo que es adentrarse en los personajes de mujeres, ¿no? Las copleras, las intérpretes de copla, eran intachables en su vida privada. Es decir, el primer programa que yo hice de copla en Canal Sur se llamaba Lo que yo más quiero y lo presentaba con Marifé de Triana. Y la conocí muchísimo, a ella, su familia y a todas las copleras de entonces. Y yo no recuerdo ninguna. Bueno, y tú además, eres hija de coplera y sí. La nieta, ¿cómo eran esas mujeres? Mujeres pues en su mi vida madre privada. Era una mujer de su casa cuando llegaba a casa y era una diva y un pedazo de mujer en el escenario, pero así eran todas. Al final, pues había un machismo ahí solapado y el marido era el que mandaba siempre en casa. Maridos, ¿no? Hermanos, por mucho que ellas padres. Fueran las que llevaran el pan a casa, como era en mi casa era el caso, que mi madre era la que mantenía mi casa. Pero bueno, mi padre seguía... ¿Tu madre que hubiera sido una grandísima actriz también? Mira, cuando toda la movida de los 50 del cine, cuando Carmen Sevilla empieza a hacer cine en Italia y tal, a mi madre le ofrecieron hacer varias películas, pero mi abuelo decía que su niña película, que escotes, que no... Y le dijo que no, y se negó, porque mi madre era una belleza como lo era Carmen Sevilla, Paquita Rico, todas esas bellezas con caras de italianas maravillosas, y mi madre era, y sigue siendo, una belleza de mujer y cantaba como muy bien, la verdad. Y no pudo hacerlo, o sea que toda esa parte del cine... Su abuelo que era Luquita de Marchena, que además era artista, o sea que podía haber entendido la vida, pues pero la mujer era otra cosa. Mi madre hizo algunas películas con El Príncipe Gitano, y con Rafael Farina, pero ella como protagonista, como luego lo fue Carmen Sevilla, etcétera, no lo hizo porque mi abuelo, digamos que le cortó las alas, como pasaba en la época. Padres, maridos, hermanos, porque además a tu madre, yo me acuerdo de una época, yo asociábamos todo el mundo, era Adelfa Soto y Pepe Soto, parecía que el hermano tenía que actuar con ella, si no, ellas la dejaban ir, ¿no? A ver, mi abuela era empresaria, mi abuela que era una mujer maravillosa, además de ser una de las voces más bonitas que ha dado este país, era una mujer de armas tomar, era empresaria y ella montaba su propia empresa y entonces iba su marido, iban sus hijos y bueno, luego contrataba más gente, pero sí, iba mi tío que cantaba también. Mi tío es un gran cantador de flamenco. Ha cantado copla, pero es un gran cantador de flamenco, lo que pasa es que siempre hacía copla en el escenario. Y mi madre también canta bien flamenco, pero hablando con él, diciendo que esto le da mucho respeto y que tenía una presión, yo lo entiendo perfectamente porque, bueno, yo me considero una actriz que canta bien, pero cuando estaba mi abuela para cantar, cuidado, no cantábamos en cualquier momento, porque o lo hacías bien o te callabas. En Navidades no. Bueno, en Navidades canturreábamos, pero ella decía, cuando te subas al escenario, si no lo vas a hacer bien, mejor te quedas abajo. Desde luego, una gran verdad. Decía antes que, por ir muy rapidito, punteando sobre los temas que queríamos tocar, o algunas de esas coplas insignias de la violencia que en esas coplas bárbaras se ha propagado, recordad que en este país había dos grandes hombres que dictaban la conducta femenina. Uno era Elena Francis, que era un hombre,
y que decía, no, era un hombre de verdad, no reíro, que era un hombre. Pasa que el seudónimo era Elena Francis, y que decía cosas como que el matrimonio es sagrado y tiene sus sacrificios. O Rafael de León, también un hombre, que decía cosas como, por ejemplo, aguanta todo mientras lo importante es que sea tu marido. Sí. ¿Te acuerdas de esa? Tú eres Sí, mi marido, sí. ¿cómo era? Esta la voy a recitar porque creo que, como ya las habéis escuchado mucho, como que intento hacerlo más directo, porque esto es tan fuerte. ¿Qué te pasa a ti, alma mía, que desprecias la comida? Que te está asomando el llanto sin motivo ni razón. Y te pones amarillo cuando miras el cuchillo como si te diera espanto de una mala tentación. Toma tu copita, tu cigarro puro, y anda y que te miren las niñas bonitas. Te tengo seguro que si ayer viniste casi amaneciendo, fue por los amigos que te entretuviste. Yo todo lo comprendo. Yo soy muy dichosa. Yo no desconfío. Por más que les gustes a las buenas mozas, tú eres mi marido. Eso es. Mujeres buenas y malas. Las buenas no se planteaban el derecho al placer, eso estaba destinado al marido, era el que podía disfrutar. Las malas, las queridas, las amantes, sí tenían la clave del placer, y de cómo se hacía el sexo, aunque muchas veces tampoco ellas lo supieran. Si les tocaba algo de amor, esas mujeres en la sociedad eran consideradas pues una escoria, claro. Condenadas al abandono, a la soledad. El derecho no las tenía en cuenta, la Iglesia tampoco, y decían cosas tan tremendas como yo soy la otra y a nada tengo derecho. Yo soy la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro, no tengo ley que me abone ni puerta donde llamar, y mi alimento es con tía, con tus besos y tu pan, con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo la otra como la que más te quiera. En el escalón más bajo de esa sociedad, para el imaginario placentero de los hombres y para su desahogo, estaban las prostitutas, ¿no? Las magas en la cama, las perdidas, las irresistibles, ¿no? Las que su tentación era inevitable. ¿Os acordáis? Tú eres más joven que yo, poquito. Tanto. Bueno, lo que es. Pero es verdad que se hablaba de oficio, como si ser prostituta fuese capaz de ser un oficio que lo podía desarrollar cualquier mujer. Se hablaba de que era un trabajo que no tenía derecho a nada. Se pensaba que ser prostituta o ser puta, entonces, ¿no?, era algo voluntario, ¿no?, por gusto. Bueno, un poco como ahora también, ¿no? Sí, igual, eso no ha cambiado, pero bueno, yo para no entrar ahora, como tenemos tan poco tiempo, pero bueno. Se pensaba que era una cosa normal, que había mujeres que alquilaban su parte de su cuerpo para dar placer aunque ya no sintieran, ¿no? Y sobre todo, una cosa que habrá escuchado muchas veces, es que un hombre, nena, necesita desahogo. Claro. Qué fuerte, ¿no? Es que si no, se puede morir. La sexualidad, por lo visto, de los hombres, de vosotros, es como más... Nosotras podemos aguantar, ellos nosotras no. Sí, ellos no. Nosotras, vamos, no. Era una cosa incontrolable y las prostitutas, las putas, pues estaban condenadas a la invisibilidad más absoluta, porque de verdad hay una cosa más dolorosa que no tener un nombre, alguien que te nombre, que te diga Adelfa, Inma. No. La otra no tenía, las prostitutas, las putas no tenían ni nombre. ¿Cómo era? ¿La canción? Sí. Yo soy esa. Pero ¿cómo empieza? No me acuerdo. Esto es muy fuerte, pero es una belleza, como está escrito. Totalmente. Es que claro, por eso cantábamos sin uno de los más saber. grandes poetas, Rafael de León. Pero es una belleza. Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de mi voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo que ventea el sitio
donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Ay, perdón. Yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Decía que no todas las coplas son iguales, hay coplas guasonas, con ironía, algunas que apuntan, como todo, una sociedad nunca es homogénea ni uniforme, pero era un poco lo que queríamos destacar, en esa admiración que tenemos, tanto Delfa como yo, por las coplas que son auténticas obras de arte, sobre todo desde el punto de vista teatral, nosotras que las dos, mucho teatro, y sabemos la maravilla, esa puesta en escena, el vestuario, la música, todo. El casticismo, el tronío, lo cañí, en fin, todo lo que arrastra y lo que encierra, ¿no?, una copla, ¿no? Pero queríamos que por el lo poderío, el empoderamiento de la mujer, o sea totalmente. Que todo son contradicciones, pero es así. Pero cuando la escuchemos, a partir de ahora, si por lo menos sacamos esa cosita, esta pincelada en esta tarde bonita de primavera, de poesía, de música y sobre todo de cultura, que sea que cuando escuchemos o cuando oigamos las cosas, no solamente oigamos, sino que también escuchemos que nos cuentan. Adelfa ahora está, además, nos vamos ya, pero quería que os contara que está haciendo un preciosísimo documental sobre su abuela, sobre la Niña de la Puebla, precisamente. Así es. Estoy en ello, porque quiero que conozcáis, yo sé que además hay muchísimas personas de mi edad y más mayores que por supuesto que la conocéis, pero necesito que las nuevas generaciones sepan quién fue Dolores Jiménez Alcántara, que fue la Niña de la Puebla. Ya sé que mucha gente sabe quién fue la Niña de la Puebla, pero yo necesito que el mundo entero sepa quién fue mi abuela, que fue una mujer valiente, una mujer culta, una flamenca atípica, una persona inteligente, culta, sensible, y todo eso quiero por lo menos intentarlo, reflejarlo en este documental que estoy haciendo con todo el amor del mundo. Fijaros que cerramos como empezamos, diciendo lo importante que es la memoria, ¿no?, para que nada ni se repita y podamos avanzar. La memoria de Pablo Cano, de su padre, y ahora en el caso de Adelfa Calvo, la memoria de su abuela. Y yo creo que para despedirnos, igual que le decíamos antes Pablo, pero no va a cantarme tu padre, no me diga que no nos vayan casi todos los campanilleros. No, yo voy a recitarlo. Si hay alguien que no se acuerda bien. Yo es que para mí eso sí que es sagrado. Yo lo único que quiero deciros es que los campanilleros, que lo conocéis todo el mundo, al igual que todas las letras, pues parece una canción cándida de Navidad y bajo todas esas 3 estrofas que tiene lleva un texto subliminal sobre una mujer que siente un deseo, que siente un amor. Y por eso la 3ª estrofa de los campanilleros dice: pajarillos que estáis en el campo, gozando el amor y la libertad, recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que pasa hoy yo. Se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que pasa yo. Y no me meto en más camisas 12 varas, pero hacer una reflexión sobre eso. Gracias. Vamos con el segundo diálogo de esta tarde, primaveral y nublada. Seguimos reivindicando la copla. A lo largo de más de 100 años, este género ha sido crónica sentimental, espejo social y espacio de resistencia. Desde su consolidación como género popular hasta su resignificación en clave queer y feminista,
Nuestros invitados, que vienen a continuación, analizarán cómo la copla ha acompañado y a veces también desafiado las transformaciones culturales de España. Un encuentro entre la erudición literaria y el análisis cultural que reivindica la copla como memoria viva y como un lenguaje capaz de seguir interpelando a nuevas generaciones. En primer lugar está con nosotros el poeta Manuel Francisco Reina, que además es novelista y ensayista, autor de títulos como Los amores oscuros o La España de la copla. Su obra, a medio camino entre la historia y la belleza, ha sabido reivindicar la copla como forma literaria, como archivo emocional y amoroso. Es además guionista, dramaturgo y uno de los grandes expertos en Lorca y en las identidades soterradas en nuestro imaginario. También, desde Albacete, Lidia García, una conocida investigadora, divulgadora y una de las voces más renovadoras del análisis cultural en nuestro país. Doctora en Historia del Arte, ha llevado la copla a nuevas generaciones con su podcast Hay Campaneras, que ya escucha os recomiendo, y con su libro del mismo título, donde conecta el repertorio clásico con mirada feminista. Además, se acaba de publicar Tarantela Sevillana. Ha colaborado en medios como Televisión Española, Radio Nacional o La SER. Lidia ha conseguido que volvamos a escuchar esas canciones como si fueran nuevas, cargadas de futuro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos en esta tarde de poesía y de copla, que, como dirían los franceses, c'est la même chose, es la misma cosa. Yo creo que hay que contextualizar un poquito, porque cuando se habla de los autores de la copla, de Rafael de León, de José Antonio Chaita, de Sandro Valerio, parece que son como menos intelectuales, menos escritores que otros. Y eso es un error de entrada. Es decir, la querida Inmaculada Jabato, periodista y comunicadora conocida por todos, amiga hace mucho tiempo, ha hablado de que la copla es la caja negra, como decía Vázquez Montalbán, de nuestra historia. Serrat decía que es la banda sonora musical de nuestro país, pero yo creo que además la copla sufre un proceso muy parecido al de la historia de España y efectivamente tiene mucho que ver con la identidad del pueblo. Miren, el origen de la copla está en un señor que se llamaba Antonio Machado Álvarez, que firmaba como Demófilo, que era el padre de los hermanos Machado. Y ese señor es el primero que hace un estudio de la poesía popular, de lo que se cantaba del flamenco en una universidad. Y él lo hace ateniéndose a una filosofía que estaba de moda entonces en Europa, que se llamaba el krausismo, y que hablaba del folklore en alemán, que es de donde viene el folclore, aunque luego hay un término muy peyorativo, lo folclórico, la folclórica. Eso viene del alemán folklore y significa el alma de los pueblos. Y eso es exactamente lo que hizo Antonio Machado Álvarez, que es el creador de la copla, del género de la copla y del concepto de la copla, y es lo que luego sus hijos, los hermanos Machado, hacen cuando hacen esa comedia musical maravillosa que se llama La Lola se va a los puertos, llena de coplas flamencas, de coplas literales, o cuando Federico García Lorca, inspirado en un café de aquí de Málaga, escribe Café de Chinitas. Es exactamente lo mismo. Luego, ¿por qué Federico, los Machados o Alberti hacen alta cultura y sin embargo Rafael de León, José Antonio Chaita, Sandro Valerio son, como decían algunos críticos de la época de los años 20 y 30, con muy mala leche, decían que Rafael de León era Lorca con sifón, como para rebajar, ¿no?, la calidad. No es verdad. Rafael de León o Chaita, Sandro Valerio son poetas por derecho, por formación, que pertenecen a la generación del 27. Y hasta que no lo empecemos a reivindicar, no estaremos reivindicando una parte de nuestra historia de la literatura y de la cultura, porque no existe, como decía Wilde, alta y baja cultura. ¿Existe cultura o no existe? ¿La cultura tiene calidad o no es? Da igual si su procedencia sea popular o no. Y ya para empezar, Lidia, querida, este diálogo, nosotros le vamos a llevar un poquito la contra a nuestras antecesoras, a Inmaculada y a Adelfa, porque todo lo que han dicho, ¿verdad?, estábamos tomando nota y cuchicheando, es verdad. Es decir, existe una copla bárbara, una copla que somete a la mujer, que la humilla, que la domina. Pero, primero, la copla tiene periodos distintos. No es lo mismo la edad de oro de la copla, que va hasta los años 30 y hasta que termina la guerra,
en el que hay coplas absolutamente reivindicativas y empoderadas, como María Magdalena, por ejemplo, que habla en los años 30 de una historia de amor entre María Magdalena y Jesús como si fueran dos gitanos, y es una barbaridad, a María de la O, a Rocío, que son coplas de los años 30, a lo que se canta después con los 40, los 50, en el que ya el nacionalcatolicismo se apodera de la copla. Ya lo del término copla no le gusta, porque venía de los Machado, venía de Lorca, venía de Alberti, y empieza a llamarle con los términos de Cansino Asens, perdón, Cansino Asens. Es que yo le llamo Cansino, porque era un poco cansino. Sí, entonces me sale el tic de la broma de Cansino Asens. Y empieza a llamarlo, en vez de copla, que era el término original y republicano, canción andaluza, canción española, y entonces ya empieza a apoderarse. A la copla le pasa lo que le pasa a la historia de nuestro país, que durante la posguerra y la dictadura el género se da cuenta que la copla era un género masivo, que se oía a través de la radio, de los patios de vecinas, y tenía que apropiarse. Y esa mujer libre, empoderada, que le hacía frente al hombre, de pronto tenía que ser una mujer que respondiera a los cánones del nacionalcatolicismo. La buena esposa, la mujer sumisa, la buena madre, la que consentía los deslices del hombre. Pero hay otra copla, incluso en esa época terrible de posguerra, que es subversiva y que escapaba de los controles de la censura. De hecho, yo creo, me atrevo a decir, aunque sea una butad, pero podemos demostrarlo ahora, que hay una historia oculta, transgresora, prohibida de la copla que hay que empezar a contar también. ¿Tú qué piensas de esto, Olivia? Sin lugar a dudas, claro. A mí específicamente me interesa mucho la transgresión en la copla, que creo que por otra parte no deja de ser la contrapartida de ese discurso patriarcal que, por supuesto, atraviesa la copla toda como atraviesa la totalidad de la vida. No iba a ser la copla una excepción. Al final no deja de ser un producto cultural de su tiempo, y el tiempo en el que la copla se fragua como género musical con su idiosincrasia propia, por supuesto, es a finales de los años 20 y ya en los años 30, pero después se ve más y más atravesada por todos estos procesos de censura, ¿no? Que creo que es algo que se ve muy claramente en la deriva que toman algunas canciones. Pero en cualquier caso, a mí me interesa especialmente la ambivalencia de la copla. El hecho de que coexistan esos dos discursos, de que coexista todo lo que tan interesante que nos han contado nuestras compañeras, ¿no? Esas mujeres absolutamente sometidas, abnegadas, esa idea del amor más tóxico que un carajillo de cianuro, esa cosa absolutamente invivible, pensar que en el amor se te iba a ir la vida, sobre todo si eras una mujer, pues que todo eso coexista con unas transgresiones que no es que se cuelen en el género, no es que las hayamos leído después, no es que sean, no son premeditadas. Claro, no son notas al margen de la copla, son el corazón mismo del género. En cualquier caso, creo que si lo pensamos, incluso las mayores barbaridades de la copla, cuando nos habla, por ejemplo, recordáis esa ruiseñora preciosa, que al final no deja de ser un asesinato machista, incluso cuando la copla nos habla de eso, podemos tomarlo de dos maneras. Podemos tomarlo como de alguna manera una suerte de adoctrinamiento a las mujeres de la época, pues ahí tenéis que estar tranquilitas en vuestra casa abordando, pero también me parece muy interesante tomarlo como un poder testimonial, como mirad lo que nos estáis haciendo. La copla, en ese sentido, bien puede ser también vista como un muestrario de todas las perrerías que le pasan a una mujer específicamente dentro del marco del amor heterosexual. De hecho, yo fíjate, Inmaculada querida, creo que Rafael de León en muchos aspectos fue muy cómplice de las mujeres de la época, porque lo que le pasaba a las mujeres de la época era lo que le pasaba a los hombres homosexuales de la época también. Y ahí las mujeres y los hombres que eran con la sensibilidad de Rafael de León iban al mismo carro, a la misma hoguera. De hecho, por ejemplo, mira, yo me he traído anotada una copla que se cantaba a final de los 40 y de los 50, cuando empieza a descollar Lola Flores, que incluso se convirtió en un grito de guerra, armarse la marimorena. Claro. Que la gente cree que es un refrán hecho. No, esto viene de una historia real que Rafael de León puso en una canción y que popularizó Lola Flores. Y aquí la historia es de una señora que dice lo siguiente. Dice: la voy a leer desde el principio porque merece la pena, porque además son joyas poéticas de primer orden. Dice:
Todo el mundo se queda callado y la sangre no corre en las venas cuando sale a cantar al tablao con su empaque la Marimorena, porque saben que ella tiene una espina entre las sienes que la trae a maltraer, una copla maldecía que va y viene noche y día por las mesas del café. Y a deshoras de la madrugada ella misma la suele cantar. Arsa y toma con ese semblante que de dónde viene la Marimorena, que del puerto de ver a su amante que lleva 2 años metido en la trena. Pero dicen los vecinos que de noche y al volver se tropieza en el camino con un mozo de Jerez. Y aseguran que este cuento no termina por las buenas, como no borre del viento el cantar que la envenena. Y no vaya despacio y con tiento, arsa y toma la Marimorena. Y sigue, porque esto son como la copla, una de las claves es que son como romances, como novelas cantadas que tienen su exposición, su nudo y su desenlace. Dice, hasta el puerto el romance ha llegado y saltando el tapiar de la trena, en un hombre su zarpa ha clavado el cantar de la Marimorena. Ella supo que don Diego fue quien hizo arder el fuego y derecha fue a por él. Es decir, ella no se queda sumisita, no, ella va a por él, al que ha alargado la mentira de que ella... Bueno. Y en la turbia amanecía lo encontraron ya sin vía a las puertas del café. Y dijeron que al irse a entregar, la flamenca se puso a cantar. Arsa y toma, igual que una loca, que de dónde viene la Marimorena, de taparle pa' siempre la boca a un cante que hacía más honda su pena. No me nombren abogados, no me quiero defender, que a ese hombre lo he matado por salvar a mi querer. Y dice que mi honra siempre ha sido del color de la azucena, pa' que venga un malnacido y la ponga en cuarentena. Y eso a nadie se lo ha consentido, arsa y toma la Marimorena. Años 40, final de los años 40, años 50, y Rafael de León pone en boca de Lola Flores que cuidado con esos señoritos que van poniendo en duda la honra de las mujeres y tal. Y no deja de ser, al final, no es en absoluto una excepción. De hecho, hay toda una genealogía de canciones dentro de la copla que abordan este mismo tema. Seguro que recuerdan a Lola Puñales, que ya vas tú diciendo a una mujer que la llaman Lola Puñales, igual no la traiciones, que vas a acabar regular. Acaba diciendo algo parecido, ¿no? Lo maté ya sangre fría por hacer burla de mí y otra vez lo mataría si volviera a revivir. Y es muy interesante porque ponen en cuestión, primero, esta cosa que comentabas de la mujer como sujeto activo, que has ido hablando de mí, que has hecho no sé qué, no me voy a quedar en mi casa abordando, que ya abordaré yo este problema de otra manera, que no es la manera más deseable, pero oye, pues cada una las herramientas que tiene. Pero, por un lado, pone en juego esta cosa de la mujer como sujeto activo y, por otra parte, otra constante de la copla, que es la cuestión de la honra femenina. No, por supuesto, no es exclusiva de la copla. Si pensamos en el teatro del siglo de oro español, eso es un tema que siempre está. Y de ese casi protagonista que siempre hay en las coplas, que son las maledicencias populares, ¿no? Las vecinas que hablan. Si lo pensamos, muchas coplas tienen esta estructura, casi como en el teatro griego, el coro, ¿no? La parrala, unos decían que sí, otros decían que no, que tiene la zarzamora. Es decir, al final las coplas lo que cuentan es la historia del señalamiento social que se hace a las mujeres cuando se salen del senderito estrechísimo de la respetabilidad en esa época. La que lo hace por puta, la que lo hace porque, por ejemplo, ocupa un espacio de socialización eminentemente masculino, como puede ser un café cantante, ¿no? Ya la propia cantante en esa época era sospechosa, ¿no? La cantaora. Es decir, al final estamos hablando de ese señalamiento. Pero es que en muchísimas coplas también se hace otra cosa muy interesante, que es el mecanismo de la resolución ortodoxa de la trama. Es decir, sobre todo en las épocas en las que la censura estaba, yo que soy investigadora y vivo en los expedientes de censura, es mi cosa favorita del mundo, estaba ojo a visor
con las canciones, intentando que no se fueran demasiado de madre, y siendo, por otra parte, la censura franquista bastante laxa con la copla, porque verdaderamente hay letras que sorprenderían en cualquier otro género y que en la copla más o menos se dejaban pasar, aún así era muy habitual que lo que hicieran los letristas era ofrecer una trama que podía parecer muy escandalosa e incluso subversiva, pero darle al final un cierre ortodoxo, un cierre que volviera a llevar a la mujer al redil. Un ejemplo magnífico de esto, que tal vez la recuerdan, tú la vas a recordar segurísimo, Manuel, es Cárcel de Oro. ¿La recuerdas? Claro. De Concha Piquer. Es una canción preciosa y casi toda la canción es un grito absoluto del deseo de libertad de una mujer, cuando le dice: yo, tanto decirme te quiero, ya no lo puedo aguantar. Como un pájaro me muero, necesito libertad. Hable puertas y cancelas que me dé la luz del sol, que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y de amor. Es decir, no le soporta más. Y toda la canción se tira hablando de que necesita libertad. ¿Qué pasa? Que al final, en la última estrofa, lo resuelve rápidamente Rafael de León en los últimos 30 segundos, dice: perdón, me he equivocado, ahora voy arrastrándome y me encantaría que en la cárcel de tu amor me volvieras a encerrar. Pero al final no deja de ser una resolución ortodoxa que cuando hablas con la gente casi nadie se acuerda del final de la canción. ¿Alguien se acuerda de que Manolo Escobar encontró el carro al final? No. Quiero decir, la recepción de la cultura y de más de piezas tan cercanas a la sentimentalidad y a la vida de las personas como son las canciones no se toma como un todo, ¿no? Muchas veces tomamos partes, fragmentos o lo que necesitamos, ¿no? Como esta cosa del cartero de Pablo Neruda. Pero hay una cosa muy divertida también, y es las historias que hay debajo de la copla y cómo a veces la censura era muy miope y los autores eran muy inteligentes porque era gente muy culta y que estaba muy dada a... Por ejemplo, yo recuerdo una conversación con Marifé de Triana, que decía que ella, una de las coplas que más le gustaba era Maricruz, y dice que de pronto quiso grabarla, dice el censor allí, que era un cura, y de pronto dice, cuando está cantando, dice: me diste en la boca un beso que aún me quema. Maricruz dice que salta: por encima de mi cadáver, eso es un pecado. Que en el fondo era una chumina. Dice, yo discutiendo con el cura: a ver, padre, si se querían, ¿dónde se iban a dar besos? Pues nada, imposible. Esas cosas se quitaban. O, por ejemplo, la primera versión... Claro, ahí dice: me vi de cariño preso. Claro, y se cambiaban las versiones por la censura. La primera versión de Ojos Verdes, que es del 34, apoyada en el quicio de la Mancebía, del barrio de prostitución. Cuando llega la censura es apoyar en la puerta de mi casa un día, que mira que es enrevesado. Esto es muy divertido, mira que es enrevesado. Como lo cuenta Alberto Mira, un investigador pionero en la historia LGTBI española, que por supuesto ha abordado la cuestión de la copla. Y siempre me ha resultado muy interesante cuando él habla del caso particular de la censura de Ojos Verdes. Es bien sabido que Concha Piquer la cantaba como quería y luego pagaba sus multas. Para algo era Concha Piquer y hacía lo que buenamente le daba casi la gana. Pues Alberto Mira siempre suele decir, y me parece muy interesante y muy bien visto, y parte de esa miopía de la censura que comentabas, que resulta casi más escandaloso que la señora esté en la puerta de su casa. ¿Qué pasa? Claro. ¿Que estaba en la puerta de su casa, ni siquiera era prostituta, y porque ha venido uno con un caballo y le ha pedido fuego se ha acostado con él? Es mucho más escandaloso, claro, por lo menos lo otro te ofrecía un contexto. Por eso te digo que hay una historia de la subversión de la copla que también es muy interesante, y cómo los autores de la copla vencían esa censura, que era muy interesante. Porque, por ejemplo, en esa copla maravillosa de Yo soy esa, es curioso porque nos quedamos con esa cosa terrible de las prostitutas que no tenían nombre. Pero a mí lo que me parece demoledor y maravilloso de Rafael de León, que es que en el fondo está reivindicando una realidad social terrible, claro, de mujeres borradas de la historia, de las que ni siquiera tenían nombre, porque además el principio... Yo era luz del alba, espuma del río, candelita de oro puesta en un altar. Yo era tantas cosas que ahora se han perdido, claro, en los arenales. Es decir, que lo terrible de esa copla y que Rafael de León cuela es que le está diciendo, no, aquí lo terrible no es que sea puta. Sí. Lo terrible es ¿qué ha llevado a esa mujer que era luz del alba y candelita de oro puesta en un altar a esa vida y a no tener nombre? Y la censura se comía eso. Sí. Esa canción, bueno, es preciosa, no estaremos de acuerdo que es una de las cumbres del género. Pero además, si nos vamos al contexto histórico,
está diciendo muchísimo, porque, por supuesto, aunque es un tema que creo que continúa siendo tabú, los índices de prostitución en España, por supuesto que crecieron como la espuma después de la Guerra Civil, con este país lleno de muchísimas mujeres viudas, muchísimas mujeres solas, el hambre, la necesidad... por supuesto marcadas que socialmente, malas semillas, se las rapaban. Pero fíjate lo increíble que es esa canción, claro, que también está, como hace muy a menudo la copla, y por eso conecta con tantas sensibilidades, utiliza de manera muy inteligente el silencio, la ambivalencia, la elipsis, no te cuenta por qué acaba siendo prostituta, pero tampoco te cuenta, por ejemplo, si recordamos la estrofa final, yo soy siempre muy de ese cierre final, porque al final, como comentabas, la copla tiene esa característica, ¿no?, de ser narrativa, de contar siempre historias, pues en los últimos versos de Yo soy esa nos dice: un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quise, no quiero a ninguna, te ofrezco mi corazón, la rosa de mi corazón. Y ella le dice: y yo que mintiendo me gano la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel, pero lo rechaza. Como, ¿por qué lo rechaza? Y para pagarle lo que él me quería con cuatro palabras lo desengañé. Es maravilloso. Pero claro, ella está diciendo: podía haberme retirado de esta vida casándome con este hombre, pero sigo haciendo esto. ¿Por qué? Hay una anécdota interesantísima, porque esta canción sí pasó la censura, así tal cual como canción, y Juanita Reina la grabó así y la cantaba así en sus espectáculos, y sin embargo, porque una cosa muy interesante es que en el cine la censura era mucho más rígida. Porque claro, no es lo mismo leer algo o escucharlo que verlo representado, y el cine llegaba a muchísima más gente. Pues cuando Juanita Reina canta esta canción en la película Aeropuerto, la censura les obliga a que hagan una inserción a media canción y ella hace una especie de monólogo arrepintiéndose, cosa que en la canción no aparece en ningún momento. Aparecen duras condiciones de vida, quiero seguir así, pero no se arrepiente. Y si ven la película Aeropuerto, verán que a media canción hay una escena con esos primeros planos que solo Juanita Reina sabía dar, ¿no? Esa cara preciosa, mira al cielo y hace como un monólogo de yo voy con la cruz de mis pecados, no sé qué, una cosa absolutamente nacional católica que la censura ahí sí les obliga a insertar. Por eso digo que también la copla tiene una historia de subversión y de combate muy interesante. Por ejemplo, hay una cosa muy divertida en el romance de la otra, Yo soy la otra, que por supuesto que ahí está todo el nacionalcatolicismo, pero también eso tiene una intrahistoria muy divertida. Rafael de León y el maestro Quiroga, que le habían compuesto los grandes repertorios a la Piquer, pero claro, la Piquer era mucha Piquer, era Doña Concha y era además la imagen de la España nacional católica, el lazo de Isabel la Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando termina la guerra y se empieza a represaliar a Miguel de Molina, esto está en documentos que yo he encontrado en los archivos del maestro Quiroga. Rafael de León le pide a Concha Piquer que proteja a Miguel, que lo contrate para su espectáculo y que así la censura lo dejara en paz. Y Concha, que ya tenía una antigua rencilla porque eran rivales artísticos, dice que de ninguna de las maneras. Y dice Rafael: ah, sí, pues no te preocupes, pero yo no te vuelvo a componer ni una sola copla. Ella tira de otros, tira de Ochaíta, tira de Monleón, de tal, pero no tiene el mismo éxito que tiene con Rafael de León. Y entonces ella ya estaba en relaciones, por no decir otra cosa más fea, con el torero, que es padre de su hija, pero es que el torero estaba casada con una rica terrateniente cubana. Es decir, estaban viviendo en pecado, en plena España franquista, y la hija de Concha Piquer, doña Concha Piquer, con el lazo de Isabel la Católica, nace en pecado. Y entonces Antonio Márquez, que se llamaba el torero, casado con la rica heredera, se camela a Rafael de León, mira Rafael con los éxitos que habéis tenido, tal, y se camela, y entonces Rafael le dice: muy bien, yo le vuelvo a componer un espectáculo y un repertorio a Concha, pero Concha a mí no me rechista ni un tema, ni una palabra, nada. Y lo primero que le hace es la venganza de la otra. Entonces, imaginaos salir Concha Piquer con el lazo de Isabel la Católica, todo el mundo sabiendo que vivía en pecado, con una hija, con un señor casado, yo soy la otra, que a nada tiene derecho, y el otro se desternillaba y decía: ¿ves, cabrona? Pues tú serás doña Concha Piquer, pero yo soy Rafael de León y esto te lo comes. Y así fue, ¿no? O sea, que hay unas historias muy interesantes
detrás de la copla también, que creo que también hay que poner en valor porque muestran un poco las relaciones de esa España que por debajo de la censura sobrevivía a muchas cosas, ¿no? En lo artístico y en lo vital. Y de esa complicidad, ¿no? que comentábamos, ¿no? Entre personas que, por un lado, Rafael de León era una persona increíblemente privilegiada, noble, de una familia riquísima, bien posicionado, pero era un hombre homosexual, ¿no? Y en ese sentido pues vivía eso con cierta angustia que por otra parte plasmaba en sus letras, y en ese sentido, como comentabas, pues conectaba también con la experiencia de ostracismo que no dejaba de ser una mujer. Pero creo que lo interesante también es el divertimento que se ve en esta suerte de complicidad que se daba constantemente y que vemos en muchísimas canciones, no solo en las del repertorio de Rafael de León, ¿no? Esa dualidad, ese celebrar un poco como la diferencia y la resistencia, muchas veces desde lo cómico, porque siempre recordamos cuando hablamos de copla, lo apuntabais también antes, por supuesto hablamos de dramas, de pasiones, de desgarro, pero hay toda una beta cómica de la copla que es absolutamente deliciosa y en la que por supuesto se cuela muchísima transgresión, porque por supuesto el sentido del humor es una herramienta poderosísima para decir lo que de otra manera no podría decirse, porque seguro que recuerdan cuando Juanita Reina en la versión femenina y Miguel de Molina en la versión masculina cantaban esa cosa tan deliciosa de compuesto o compuesta y sin novio, cuando decían esta cosa de ¿por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones, yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Claro, todo el mundo sabía qué razones tenía Miguel de Molina, no había que ser ningún genio, ¿no? Y además, si te das cuenta, el propio Rafael de León, que era capaz de escribir esas coplas, que no le quedaba por lo más remedio por la cuenta que le traía, porque otros aristócratas y todo, como Álvaro de Retana, acabaron en la cárcel. Cuidado, ¿eh? Claro. Pero en esa misma letra que tú has citado, que es maravillosa, dice: observo yo al matrimonio todos los domingos en el café la cara de avinagrao porque se aburren como un ciprés. Es decir, que el propio Rafael de León, en esas coplas supuestamente cómicas, estaba metiendo unas cargas de profundidad al matrimonio nacional católico, como Dios manda, con los niños. Entonces tiene esas dos versiones, ¿no? Y después además ya conforme... Y luego conforme se va acercando más a la transición, la copla, que eso lo supo ver muy bien, como habéis dicho, Carlos Cano, Martirio, Almodóvar también, que mete en sus primeras películas coplas, pero los propios autores, ante ese vislumbre de la transición y de la democracia, empiezan otra vez a escribir como se escribía en los años 20 y 30, con otro lenguaje. Yo creo que la copla emblemática es El clavel de Rocío Jurado. Estaba pensando justo en esa. Rafael de León, sus dos últimos discos son del año 71. 5 corazones verdes, que le escribe a Rocío Jurado, y Ahora me ha tocado a mí, de Isabel Pantoja, que los dos son del 71. Pero yo creo que la copla emblemática, donde Rafael vuelve a esas coplas de los años 20 o 30, es El clavel, donde él pone en boca de Rocío Jurado: me importa tres pito que diga a la gente que voy y que vengo por el arenal, que tengo gastada las lozas del puente de tanto cruzarla por la madrugada. Es una señora que en el año 71 dice: esta soy yo, cruzo el puente porque voy a ver a mi amante, a quien me da la gana, no doy explicaciones. Es decir, que hay una vuelta a eso, ¿no? Por supuesto, hay una vuelta a eso, justo a lo que comentábamos, ¿no? Del ser criticada públicamente y sobreponerte a eso, que está en muchísimas coplas, sin ir más lejos, por ejemplo, y fíjate si es antigua, en La Campanera, que también es esa historia de todos la critican, y ¿qué hace La Campanera? Alza la frente y echa a cantar, es la respuesta de las mujeres de la copla. Pero en El clavel, además de ese enfrentamiento, ¿no?, al juicio público, hay otra cosa que creo que es fundamental en la copla, y que en las coplas de esa época franquista se percibe, porque yo creo que en la copla siempre se ve a la mujer como sujeto de deseo, porque donde hay ese sufrimiento, hay un sufrimiento social, pero también hay un deseo, si no nadie padece tanto porque el marido se vaya, o quiero decir, hay un sujeto activo de deseo, y en El clavel, por supuesto, esto estalla por completo, porque como es ese verso cuando dice un clavel al lado de mi boca, poniendo la vida en él, el clavel se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. O sea, que hay muchas interpretaciones. ¿Qué quieren ustedes pensar? A nadie le gustan tanto los claveles, creo yo.
hay muchas interpretaciones del clavel y de lo que era el clavel. Claro, sí. quiero decir, el componente sexual está como Claro, mucho más explícito y de una claro. manera más gozosa, y es que ahí vemos también la psicología de Rafael de León. En este momento ya el sexo se vuelve algo placentero, como era en los años 50, atormentado, cautivo, silencioso, silencio, cariño mío, no te alejes de mi Pero boca. fíjate, incluso empiezan a aparecer temas todavía más controvertidos. A mí me contó el maestro Clavero, que es el hijo del maestro Quiroga, que Rocío Dúrcal, que era una de las voces más prodigiosas del momento, niña prodigio y tal, en un momento determinado llega al estudio del maestro Quiroga y le dice, hay que ver que la única que no va a estrenar nada de Rafael de León voy a ser yo. En ese momento ya el maestro Quiroga no musicaba, sino que era el maestro Solano. Y era el momento en el que las discográficas, por hablar de las historias de copla, y estos son años 60, 70, tenían esas cosas de inventarse los noviazgos, como pasaba en Hollywood con los actores y las actrices, que se montaban esos matrimonios que no se creían nadie, que eran ideales, con Rod Hudson y Doris Day y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces aquí se montaron Pepa Flores, Rocío Dúrcal, con Juan Pardo y Junior. Bueno, ahí había una pareja, pero la pareja vamos a dejarla en el aire. A ver cómo lo cuentas. Vamos a dejarla en el aire. Y de pronto la discográfica se monta esa historia de las dos niñas prodigio con los dos cantantes guapos de la época, uno con una y otro con otra. ¿Cuál es el problema? Que Junior y Rocío se enamoran de verdad. Y el cabrito de Rafael de León, que tenía mucho talento, mucha gracia y muy mala leche, le dice, ¿tú quieres estrenar algo mío? Pues lo vas a estrenar. Y estrena la copla, que es Mi amigo. Y saca, en el momento del noviazgo del Rocío Dúrcal con Junior, y ya lo vamos a decir y me van a entender que son ustedes muy inteligentes, y Juan Pardo llorando por los rincones, y sale esa Rocío Dúrcal vestida de luto también diciendo, ¿por qué tienes ojeras esta tarde? ¿Dónde estabas, amor, de madrugada? Cuando busqué tu calidez cobarde en la sombra sin sol de la almohada. Tienes la línea de los labios fríos, fríos por un beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría, pero que estoy segura de que te han dado. ¿Y por qué me causaste esta pena si sabes, ay amor, que soy tu amigo? Bueno, pues ahí se estaba contando todos sabían perfectamente de qué se estaba hablando y era una copla. Fíjate qué fineza, ¿no? Y además aludiendo a lo que hablábamos de esta reivindicación de que son poetas también absolutamente cultos, ¿no? Porque al final lo estaba integrando en los cánticos de amigos. Claro, la forma es un soneto en el decasílabo, pero la referencia es alta cultura. Es alta cultura, ¿no? Sí. Bueno, hay muchísimas canciones que en realidad tienen como este subtexto, digamos, pues de amores que se salen de la norma también. Por ejemplo, un tema que fue emblemático de Concha Piquer, Novios, también con letra de Rafael de León. Decía, no nos casaremos nunca y seremos siempre novios. Por la mañana los dos juntos, por la tarde los dos solos, por la mañana cogidos del brazo el uno del otro. Siempre novios. Esa cosa enigmática de la copla, ¿por qué no iban a poder casarse un hombre y una mujer si no había mayor problema? Bueno, pues porque tal vez en la imaginación poética de Rafael de León no eran un hombre y una mujer. Pero están en todos. Es igual que en Ochaíta, que sabes que yo estoy a punto de estrenar un documental sobre él, que es el que inventa... Bueno, Marifé decía que la mayor copla que se había escrito sobre el desamor era Cinco farolas. Bueno, es que esas... Que empieza diciendo, no me importa lo que digan las lenguas de vecindona, ¿no? Pero fíjate que hay una canción maravillosa que más está metida por tientos, tú que tienes el flamenco en vena, Adelfa, que son los tientos del cariño, que son de Ochaíta, que dice, me dan sudores de muerte cada vez que en la calle tropiezo contigo. Vamos a ver, ¿por qué te dan sudores de muerte? Porque está hablando de un amor que no era el amor establecido. ¿No? De lo moreno que era la piel parecía que le verdeara, por eso las tapaeras que de tor sentido a mí me quitaban. Y sigue, me da un sudor de muerte cada vez que en la calle tropiezo contigo. Claro, porque eran amores que no podían decirse públicamente. No, ahí no, pero
Pero aquí estamos hablando ya de que también en la copla se hablan de esos amores prohibidos. Claro, incluso creo yo, cuando se habla explícitamente de una relación heterosexual o lo está cantando una mujer y se lo canta a un hombre, pero ¿por qué esa insistencia en la copla de tematizar los amores imposibles, los amores prohibidos? Tal vez están hablando de un hombre y una mujer y, por supuesto, un hombre y una mujer se pueden sentir plenamente apelados, pero ¿a quién por supuesto, y desde luego apelaban esas experiencias de un amor que no podía ser más que clandestino? Era toda la gente pues, que no era heterosexual en ese momento. De hecho, fíjate que para el documental de un siglo de copla, de la España de la copla, que se proyectó aquí en el Festival de Málaga, ¿te acuerdas, Inmaculada, que tú me entrevistaste? Además, nosotros conseguimos el testimonio de Francisca Aguirre, que fue el Premio Nacional de las Letras, una escritora importantísima, que ella cuenta de niña cómo en el Teatro Romea, en Valencia, en la Valencia asediada, ella asiste a una función de Miguel de Molina, en el que la versión que él cantaba de Los ojos verdes, estamos hablando del año 39, era de un hombre a un hombre. Él lo cantaba en masculino. Es decir, que también ha habido una reescritura, por eso digo que la copla tiene muchos periodos, y no es lo mismo la copla que se escribe y que se compone en los años 20, en los años 30, que la que después de la guerra, que la censura y el régimen se apropia de ella, que la que aparece con los albores de la transición. De hecho, a mí me hace gracia cuando dicen que Manuel Alejandro, que está tan de moda, ¿no?, es el creador de la canción ligera. Yo creo que es el heredero natural de los autores de la copla. Lo único que él toma, el testigo donde lo deja Rafael de León en el clavel de Rocío Jurado, y de ahí salta a Que no te vas, por ejemplo, que canta la Jurado, o Señora. Sí, totalmente. Yo creo que al final estamos hablando como de todas estas transgresiones, ¿no?, de todo este subtexto que muchas veces atraviesa la copla, y creo que también es conveniente recordar como toda una corriente, porque estamos hablando casi siempre de intérpretes femeninas, pero no olvidemos que hay toda una corriente de algunos, ha habido muchos hombres que por supuesto han interpretado copla, pero a mí me interesa dentro de estos senderos de lo antinormativo que estamos transitando en este ratito que llevamos hablando, lo que se dio en llamar cancioneros, que eran los herederos de Miguel de Molina, ¿no? Ese Antonio Amaya, de repente pintado como una puerta, ese Tomás de Antequera, ese Rafael Conde, el Titi. Al final, hombres que, por decirlo de una manera pues absolutamente fina y académica, tenían unas masculinidades muy poco normativas, sí, es decir, nada normativa, tenían más pluma que el Camerino de Norma Duval. Y fíjate que incluso en el franquismo, incluso con la censura, interpretaban temas que, por supuesto, con la fineza que siempre tiene la copla, hablaban explícitamente de la renuncia a la masculinidad hegemónica, no explícitamente del todo, pero se podía entender de una manera muy fácil, como uno, por ejemplo, que estaba en el repertorio de Antonio Amaya, aunque después lo cantaron muchos otros, que era el Mocito Jazminero. ¿La recuerdan? Fue muy famosa en los años 50 y decía: yo he podido ser torero, que no me falta el valor, y a los toritos espero sin que me gane el temblor, pero, me metió a jazminero, pero, que no quiero ser torero. Era muy claro que de nuevo no estaba hablando solo de jazmines. Pero además fíjate que incluso en otros temas, porque si el tema de la prostitución era un tema tabú, pero que según qué contexto se contaba y se cantaba, o el de los amores homoeróticos, de cierta manera también, hay cosas muy curiosas. Cuando Rafael de León le escribe a Rocío Jurado 5 corazones verdes, ese disco que es un discazo entero, el título del disco es una venganza personal de Rafael de León, porque él, que era 4 veces grande de España, su familia no le deja entrar ni ver a su madre en la casa aristocrática de Sevilla por 2 razones. Primero, porque él era amigo de todos los republicanos, de Alberti, de Lorca, de Miguel de Molina y tal, y después porque era homosexual. De hecho, a él le intentan hacer que renuncie a los títulos nobiliarios y dice: ah, no, ¿vosotros no sois tan tradicionalistas para todo? Pues yo soy el primogénito y yo me quedo con los títulos nobiliarios. Pero le hicieron pagar, su madre murió y él no pudo despedirse de su madre. Y él, su venganza, porque hasta el final de sus días le están presionando para que él renuncie a los títulos o para que se case y haga el paripé.
Y entonces 5 corazones verdes es el escudo nobiliario de los de León Arias de Saavedra. Y eso fue una advertencia que él pone en voz de Rocío Jurado. Y mete una canción muy divertida de una tía que tenía, se decía solterona, y que tenía amigas, pero lo que quería decir ya sabemos todo lo que quería decir. Y entonces él escribe una copla ahí que está en 5 corazones verdes, que ha pasado muy desapercibida, sí, que dice: la tita Matilde es guapa y soltera, con tantos blasones no tiene quien la quiera. Y sigue la copla, ¿no? Como diciendo, a mí no me toquéis mucho los blasones porque vamos a contarlo todo, ¿no? Quiero decir que toda esa historia de la copla yo creo que está por revisar y es muy interesante, es muy interesante. Y antes de dejarle la palabra a Lidia que cierre ella, ya que estamos en unas jornadas en torno a Antonio Gala, Antonio era un gran coplero, un gran conocedor de la copla, del flamenco, además fue amigo de Rafael de León, y él metió mucha copla y mucho flamenco en muchos de sus espectáculos. Por ejemplo, en Carmen Carmen, que estrenó con Velasco, tenía unas letras maravillosas, como por ejemplo decía: por el correo, mándame tu persona, que la deseo, ¿no? Tenía mucho talento porque tenía esa cultura de la copla y del flamenco metida en sí, ¿no? Pero incluso en sus poemas más cultos, como Rafael de León, tenía esos aires de copla. Y si me permitís, luego le dejo la palabra para que cierre a Lidia, voy a recitar un soneto de Antonio Gala, que me sé de memoria, que dice así, que es como una canción de copla, en realidad, porque Antonio era muy coplero, ¿verdad, Inmaculada? Dice: el arma que te di pronto la usaste para herirme a traición y a sangre fría. Devuélveme el arma otra vez mía y el corazón en el que la clavaste. Si en tu poder y fuerza confiaste, de ahora en adelante desconfía. Era mi amor el que te permitía triunfar en la batalla en que triunfaste. Aunque sangre la herida en el costado que el filo melló de tu imprudencia, con tu mala costumbre ten cuidado. Tú solo no te hieras en mi ausencia. Muchísimas gracias. Qué bonito. Bueno, es absolutamente terrorífico decir nada después de un poema de Gala. Simplemente pues agradecer este rato tan hermoso que hemos pasado juntos, y creo que también un poco irnos con ese ánimo, todavía queda por supuesto, pero irnos con ese ánimo de reivindicar la memoria de la copla con sus luces, con sus sombras, con todo lo que tiene de testimonio de una época que tenía, pues como todas las épocas, sus cosas malas muchas, sus cosas buenas también algunas, y sobre todo una genealogía de resistencia. Y creo que también es importante en estos tiempos que vivimos, ¿no?, reivindicar la memoria de quienes hemos sido, ¿no?, la cultura que han consumido. En mi caso pienso en mi madre, en mi abuela, en mis abuelos. Me parece que hay muchísimo valor en eso, porque al fin y al cabo no deja de ser una música que ha acompañado vidas, y no solo eso, sino que las ha sostenido. O sea que estoy muy contenta de que tengamos esta oportunidad de celebrarlo juntas, y que viva la copla. Nos encontramos con la actriz Adelfa Calvo, que ha formado parte de Soneto Verde, este evento que por primera vez se hace en Alhaurín el Grande, con la poesía y la copla como protagonista, la copla como elemento transformador, ¿no es así? Así es, la copla que ha formado parte de mi vida. Yo, como todo el mundo sabe, soy hija de Adelfa Soto, que ha sido una cantante de copla maravillosa y nieta de la Niña de la Puebla, o sea que mi cuna ha sido el flamenco y la copla. Y bueno, estoy encantada de haber compartido esta tarde con Inmaculada Jabato, que es una sabia en esto y ha hecho tantísimos programas de copla, y que nos hayan invitado a las dos a formar parte de esta tarde, aunque un poco gris, pero que hemos intentado hacer más luminosa con los versos y con la poesía. Bueno, hemos hablado mucho del poderío de la copla, el poderío de la mujer en la copla, y además como elemento transformador, porque hoy día estamos analizando la copla desde otra perspectiva, ¿no es así? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho Inmaculada Jabato y yo es analizar la copla desde otro punto de vista, y
dentro de esa poesía maravillosa y tan bien escrita, las barbaridades y machistadas que se decían y que todo el mundo llevamos clavado en nuestro hipotálamo y que hemos ido normalizando y que por eso hemos ido desmenuzando. Yo he ido recitando y cantando para un poco desmenuzar esas frases tan fuertes y saberlo, por lo menos lo que estamos cantando, que dentro de ese arte tan puro como es la poesía y como escribían estos autores, sí que hay muchas cosas escondidas donde el machismo se hacía gala y la mujer estaba siempre sometida al hombre, y eso es lo que es una parte de la copla muy importante que hemos querido resaltar. Estoy haciendo un documental sobre mi abuela, la Niña de la Puebla, y todo el mundo sabe quién ha sido la Niña de la Puebla, que ha sido una de las cantadoras con la voz más bonita que ha dado la historia del flamenco. A mí al menos me lo parece, y quiero que la gente, las nuevas generaciones sepan quién fue Dolores Jiménez Alcántara, que fue una mujer valiente. Mi abuela fue una mujer ciega, como todo el mundo sabe, que salió de un pueblo muy pequeño de Sevilla, la Puebla de Cazalla. Fundó ella era empresaria, creó su propia familia, era una mujer muy culta, muy leída, conocía la literatura española y sudamericana, alucinante. Nosotros le preguntábamos cosas, o sea, era una abuela que a nosotros ha sido pese a su ceguera, ha sido el faro que nos ha iluminado a todas las mujeres de nuestra familia. Bueno, pues esperamos que sea todo un éxito. ¿Y tenemos fecha o en qué momento está la elaboración de ese trabajo? Ahora mismo estamos rodando, queremos estrenarlo en el Festival de Málaga, a ver si es posible, y tengo mucha ilusión y estoy poniendo todo mi corazón, porque no es un trabajo, es ahí entregar mi alma al público para que vea quién fue la Niña de la Puebla. Muy bien, pues quedamos pendientes. Muchas gracias. Nos encontramos ahora con la periodista Inmaculada Jabato, de Canal Sur Radio, hoy en un evento nuevo en Alhaurín el Grande, Soneto Verde, donde hemos reivindicado no solo la figura de Antonio Gala, que ya aquí en este pueblo pues es muy querida, sino también el valor de la copla y el valor del feminismo ligado a la copla, ¿no es así? Sí, la verdad es que al final ha resultado un totum revolutum maravilloso, riquísimo, en el contexto en el que empezamos y arrancó esto, que era lo de Soneto Verde. Iba a ser un mercado de flores, iba a ser un día dedicado a la cultura, a la poesía, a la copla, pero la lluvia nos ha metido en el teatro, que tampoco está mal, que nos acostumbremos a estar en el teatro. Y ha sido muy bonito, la verdad, ha sido muy, como todo, muy, aunque hay cosas que preparas, pero luego desborda todas las previsiones. El concierto de Pablo Cano, el recordar a su padre, la charla con Adelfa Calvo, ahora escuchando a los compañeros Manuel Reina y Lidia, la verdad que ha sido, y ahora esperando a que actúe María Rodé. Yo creo que es una tarde maravillosa, y Alhaurín, de verdad, podéis estar orgullosos y orgullosas de lo que está haciendo la cultura, por la cultura, de verdad que sí, que están haciendo iniciativas magníficas. La cultura de la mano de la reivindicación. Siempre. La vida, si no le pones pasión y ideas y lucha, no sirve para nada. Para un paseíto no estamos aquí, estamos para currándolo. Yo siempre intento buscar una perspectiva de género, una perspectiva de mejorar el mundo por la igualdad, que la cultura nos rodee y nos haga crecer, ¿no? Y creo que eso es lo que importa, ¿no? Que luego, que todo es divertido. De hecho, nos hemos divertido y vamos a seguir haciéndolo, pero divertirse siempre aprendiendo y creciendo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Inmaculada. A vosotros, gracias. Y este evento lo ha abierto un concierto de Pablo Cano, hijo de Carlos Cano. Carlos Cano, que también ha estado presente en las piezas como cantautor que nos has interpretado, ¿no es así? Sí, bueno, la oportunidad de venir aquí a Alhaurín creo que era irrechazable. El tener presente a mi padre, la cultura, la poesía, la copla, creo que era pues importante reivindicarlo y poder hablar de ello. Y nada, muy contento, la verdad. ¿Cuál es el mensaje que desde la canción de autor se pretende transmitir en eventos como este? Bueno, pues un poco revivirla. Es verdad que la canción de autor lleva unos años que ese cantautor ha derivado a otros estilos, y pues reivindicar ese alma poética y ese trabajo en base a otros estilos que nutren a la canción de autor, pues creo que siempre va a ser positivo, y proyectos como este pues lo son aún más. Bueno, el escenario de este evento iba a ser otro, completamente diferente, pero también un punto como este de encuentro a la cultura en Alhaurín el Grande. La Baltasara, ¿la conoces?
No la conozco, lo tengo pendiente, que además tengo una amiga aquí que vive aquí y que me lo lleva diciendo mucho tiempo. Para mí ha sido una pena, porque es verdad que Antonio Gala y el entorno, que es algo mágico, pero bueno, pronto esperemos que podamos repetirlo, y de todas maneras este entorno y este sitio también tiene su punto mágico. Yo creo que en general el pueblo favorece mucho a la cultura, y el rincón en el que se hiciese iba a sumar mucho. Bueno, y cuéntame un poquito, ¿qué es lo que has compartido hoy con Alaurín el Grande en este concierto? Pues he compartido poesía mía propia, alguna canción de mi padre y canciones propias de mi próximo disco, que todavía no se ha anunciado nada, pero él es como un poco el parto ha sido hoy. Creo que a la gente le ha gustado por lo que me están diciendo, y nada, muy emocionado y con muchas ganas de más, de poder venir aquí, porque el público muy cariñoso, la gente muy cariñosa, y la verdad es que muy feliz. Entonces tenemos el titular de que Pablo Cano está trabajando en un disco. No tenemos fecha de momento, imagino, pero nombre, algo que nos puedas adelantar. Fecha, estamos entre final de esta primavera o el próximo otoño, y el disco se llama Flor de Habanera. Muy bien, bonito, además con habaneras que también hemos escuchado aquí. Pues que sea todo un éxito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora nos encontramos con Lidia García, investigadora en el eje transversal de este evento de Soneto Verde, que es la copla, ¿no? Y la poesía. Bueno, la coexistencia de la copla, que la hemos escuchado hoy, como denuncia y también como forma de dar voz y de plasmar la realidad de una época. Eso es un poco lo que se ha querido contar, ¿no? Sí, al final en la conversación que hemos tenido, que ha sido delicioso, y también escuchar a las compañeras, hemos intentado un poco hacer una suerte de recorrido por las luces y las sombras de la copla, por esa copla que de alguna manera es el testimonio de toda una época, que encierra historias, pues por supuesto, absolutamente patriarcales, ¿no? En las que la mujer tiene una posición muy determinada, pero que también está llena de atisbos de transgresión y de absoluta libertad que se cuelan en los entresijos de este género tan nuestro. Estamos hablando de coplas que superaban filtros de la censura, que bueno, a lo mejor con el final ortodoxo podía superar esas trabas que se iban encontrando. ¿Crees que era esta la intencionalidad en su momento? Creo que al final en el repertorio de la copla se juntan muchísimas cosas. Por supuesto, creo que al final hay una suerte de idea de libertad que sí que se cuela muchas veces en estas canciones, y que, como bien dices, muchas veces incluso consiguen sobrellevar la censura de alguna manera. Creo que por eso precisamente fueron las bandas sonoras de tantas vidas, ¿no? Porque mucha gente podía sentirse representadas por estas historias, que al final son historias de pasiones humanas, de amores que acaban bien, de amores que acaban mal, y de las trabas que te pone la vida. Bueno, el componente LGTB en la copla, ¿por qué no lo hemos sabido ver hasta ahora? ¿Puede tener que ver algo que no se ha investigado lo suficiente, o desde esa perspectiva hasta hoy? Creo que muchas veces en cualquier producto cultural vemos lo que podemos, vemos lo que nuestros ojos están entrenados a buscar. Y en el caso de la copla, es cierto que, aunque haya podido pasar más o menos desapercibido, siempre ha habido un subtexto, pues de alguna manera, un subtexto marica, un subtexto homosexual, un subtexto de dar voz a formas de amar y de ser y de estar en el mundo que no entran dentro de la norma. Lo que sucede es que, por haber coexistido con muchísimos años de censura, muchas veces pues esto no se podía decir de una manera explícita, pero creo que el público muchas veces, y diría que casi siempre, es más inteligente de lo que pensamos, y que estos mensajes más o menos ocultos de la copla, en este sentido, muchas veces no eran tan ocultos y la gente podía desentrañarlos fácilmente. De ahí la importancia de lo que habéis dicho al final, de reivindicar la memoria de la copla, ¿no? Yo creo que sí, creo que la copla es memoria viva de nuestro país, de varias generaciones de españoles, y que por supuesto hay que ponerla en valor para celebrar precisamente pues de dónde venimos. Lidia García, investigadora, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora nos encontramos con Manuel Francisco Reina, novelista, autor, poeta. Hoy hemos empezado diciendo que la cultura es cultura independientemente de otros factores y que no hay niveles. Efectivamente, es que hay mucha discusión sobre lo que es alta cultura o baja cultura, cultura popular, cultura elevada. En el prólogo del retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde dice muy clara que no hay buena o mala literatura, hay literatura. Pues esto es exactamente igual, es decir, ¿qué diferencia hay entre Los ojos verdes, que cantaba La Piquer o Miguel de Molina,
escrito por Rafael de León, y el romance sonámbulo de Federico García Lorca, Verde que te quiero verde, ¿no? Que hemos visto precisamente en la gala de los Goya, ¿no? Interpretado por Lola Índigo, ¿no? Es decir, prueba de que es actual. La raíz de esa poesía es la misma, es la tradición popular, es el alma de los pueblos, el folclore, el krausismo, que dio base y fundamento a la institución libre de enseñanza, a la residencia de estudiantes, donde se educaron todos los grandes autores de la Edad de Plata de la cultura española. Buñuel, Lorca, Dalí. Luego, ¿por qué diferenciamos entre Buñuel, Lorca, Dalí, Alberti y Rafael de León, José Antonio Chaita, Solano, si beben de la misma fuente, que es la tradición popular, el flamenco, los romances que se cantaban, que pertenecen a una tradición que es de los orígenes de la poesía española? Ese es el origen de la copla. Bueno, también hemos hablado mucho de posguerra, hemos hablado de censura y también de cómo se sorteaba esa censura, al final con elementos que no lo hemos sabido ver o que se sabía ver, pero quien estaba ahí al frente de ese elemento censor no los veía, ¿no? Bueno, yo creo que la inteligencia y el arte como instrumento de la inteligencia sabe sortear incluso las barreras de la censura. Mira, por poner un ejemplo, la famosa campanera, que le hacía tanta gracia al Generalísimo y que llamaba a Joselito, que fue el que la popularizó en la famosa película El pequeño ruiseñor, lo llamaban al Pardo para que ponían a Joselito en un taburete a cantarle a Franco la campanera. Claro, la gente se queda solo con la historia de esa mujer que alza la frente y rompe a cantar. Lo importante es cuando dice la letra. Dicen que si un perseguido que anda escondido la viene a ver. ¿Quiénes eran los perseguidos escondidos? Los republicanos, los maquis que estaban en la sierra. Dice que amante espera la campanera con la ronda de las 3. Es decir, la clave de la campanera para poderse ver con su novio eran las campanas de la iglesia. Y Franco oía la campanera en boca del pequeño ruiseñor y estaba oyendo la historia de un represaliado político. Esa también es la historia de la copla, de cómo los autores de la copla y los intérpretes de la copla mezclaban con toda esa vestimenta, las patas de cola, las puestas en escena, las historias de esas mujeres cantaoras, perseguidas, las historias de la España perseguida. Y eso también está en la historia de la copla. Bueno, también hemos mencionado la figura de Rafael de León. ¿Está su legado suficientemente reconocido hoy? Yo creo que no. Yo creo que sí es verdad que de un tiempo a esta parte se está publicando su poesía, que no es solo lo que se cantaba y lo que él compuso, siendo muy importante lo que compuso. Solo con el maestro Quiroga hay registradas 8.000 canciones, y luego con Solano, con Valerio, con Ochaita. Yo creo que ya el mundo universitario está empezando a darse cuenta que la poesía de Rafael de León está al mismo nivel de la mayoría de los grandes autores del 27. Pero creo que todavía hay que hacer un ejercicio de pedagogía para que el gran público, y sobre todo para que el público docto, culto, académico, tome en serio a autores como José Antonio Chaita, como Sandro Valerio, como Valverde, de la misma manera que nadie pone en cuestión que los poemas de Federico, que cantaba la argentinita, por ejemplo, y que ahora canta Poveda o Diana Navarro o Clara Monte, son poemas de una calidad absolutamente indiscutible. Bien, bueno, y para esa labor divulgativa, también para que llegue al gran público, eventos como el de hoy. Bueno, ¿qué le parece este soneto verde en el que usted ha sido uno de los protagonistas y bueno, la buena acogida que ha tenido en un municipio como Loria Grande? Bueno, yo creo que es fundamental eventos como este que pongan precisamente a una figura como Antonio Gala, que fue sobre todo un andaluz preclaro, alguien que hizo patria de lo andaluz y que en su poesía y en su literatura está todo ese mundo del flamenco, de la copla, que fue amigo de Rafael de León, que reivindicó, por ejemplo, en muchas de las piezas teatrales que puso en pie Concha Velasco, como Carmen Carmen, que fue un gran éxito. Yo creo que son fundamental porque hace que la gente, en torno de algo popular o supuestamente popular como el género de la copla, suscite también una reflexión más intelectual, más culta y más literaria. Absolutamente necesario. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir disfrutando del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Entre las sombras de mi pasado hay una estrella sin redención que nunca supo
llevar mis pasos por el camino de una ilusión. Mis ojos nunca miraron alto, solo la tierra donde viví, y poco a poco quemé las horas que a todas horas tiemblan en mí. Y por mi eterna tristeza y por un sino casual, soy una flor sin aroma, flor sueños de barro, todo es mentira, fingen los labios una pasión. Y ahora que quiero borrar mi huella, no encuentro el alma ni mi perdón. La noche extraña no tiene aurora, ni mis recuerdos amanecer. Tal vez la vida con su condena no tiene en cuenta que soy mujer. Y por mi eterna tristeza y por un sino casual, soy una flor sin aroma, flor Muchas gracias. Guillermo Martorell, a mi lado, me acompaña hoy y hace muchos años. Bueno, pues esta canción la descubrí de Lola Flores, que básicamente salía en una película y le estaba diciendo a su expareja o a su pareja o a su hermano, no sé quién era, le decía que había sido un egoísta y que cuando llegara al cielo con las manos vacías le iba a caer pues la de Dios. Y se llama así, Con las manos vacías, y hace así. Tú no has dado en tu vida ni una sola limosna, ni has curado una herida, no has hecho a nadie un favor. Encerrado en tu mundo de egoísmo inhumano, no has tendido tu mano para calmar un dolor. Pero un día alguien te preguntará por tus obras buenas y llorarás con pena al ver tus manos vacías. Tú no has dado en tu vida ni una sola limosna, ni has curado una herida, no has hecho a nadie un favor.
encerrado en tu mundo de egoísmo inhumano. No has tendido tu mano para calmar un dolor. Pero un día alguien te preguntará por tus obras buenas y llorarás con pena al ver tus manos vacías. Y aunque tú eres mi anhelo, ay, yo también lloraría. No podría salvarte si llegaras al cielo. Con las manos vacías. Muchas gracias.